Vamos a platicar acerca de lo que está sucediendo en Medio Oriente, en el Golfo Pérsico. Venimos de una semana que comienza con la brutal amenaza, ultimátum de Donald Trump, un Irán que de alguna manera dice, órale va, vamos a sentarnos a negociar, pero luego ayer muy grave el ataque de Israel hacia Líbano con 254 muertos. Saludo esta mañana al doctor Samuel Stone. Él es especialista en estudios internacionales y ciencia política. Nos acompaña por parte de la Universidad de las Américas, Puebla. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Pareciera que dentro de toda la cautela, pareciera que antier, luego de que Irán y Estados Unidos pactan un relativo cese al fuego para empezar una negociación en Islamabad el día de mañana, pareciera, los mercados así reaccionaron, que había una luz al final del túnel. Los precios del petróleo se despresurizaron, los mercados bursátiles subieron, o sea, había optimismo, así pasa en los mercados financieros. Pero luego ayer Israel ataca Líbano y le pregunto, o sea, después de un ataque que fue muy rudo, muy rudo, sí, ¿qué se puede esperar de este intento de cese al fuego y de las negociaciones que estarían comenzando mañana en Islamabad? Sí, pues como lo han descrito, creo que todos los analistas, es un cese al fuego muy frágil. Inclusive antes del ataque de Israel ya había dudas de cuáles eran los 10 puntos que se habían acordado, ¿no? Israel y Estados Unidos dicen ciertas cosas, Irán dice otras, el primer ministro de Pakistán dice otras. Entonces, inclusive antes de llegar a este ataque tan fuerte, brutal que hizo Israel el día de ayer, había estas dudas, ¿no? El estrecho de Hormuz no está claro si realmente está abierto o no, solo han pasado unos 9 o 10 buques, según la BBC, desde que se logró el cese al fuego. Y el otro tema muy fuerte es que Irán dice que tiene el derecho, bajo el acuerdo, de seguir utilizando energía nuclear para fines pacíficos, mientras que Estados Unidos dice que no, ¿no? Cero. Y entonces hasta el momento no se ve mucho cambio. El primer ministro de Israel ha seguido insistiendo que Israel tiene el derecho de atacar a Hezbollah, se encuentre donde se encuentre, ya sea en Líbano o en otras partes. Irán y el primer ministro pakistaní Shahbaz Sharif dicen que no, que el acuerdo sí incluía a Líbano. La ONU también está diciendo a través del secretario general que debería de incluir a Líbano. Y pues simplemente estamos en este lugar en donde nadie sabe exactamente qué procede. El último dato aquí que podría ser de relevancia es que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán había tuiteado que ya iban en camino un equipo a Islamabad, a Pakistán, ¿no?, a negociar con Estados Unidos. Ese tuit lo eliminó hace un par de horas. ¡Wow! Es decir, habría incluso hasta la posibilidad de que no iniciara este proceso de contacto el día de mañana. Así es, eso es lo que parece, por lo menos está dudoso, ¿no? Entonces, todo este proceso fue muy complicado. Irán realmente no quería estar de acuerdo en abrir el estrecho de Hormuz y realmente el acuerdo que se logró en las 2 o 3 horas antes de que se anunciara ese acuerdo antier. Entonces, creo que todavía hay muchos puntos en donde las partes quizá creyeron que entendieron a lo que estaban diciendo que sí y ahora pues estamos en mucha duda. Vamos a suponer, dejando el beneficio de la duda, de que mañana sí comienza algún tipo de contacto en Pakistán. Y efectivamente, como bien lo decía, cada parte, Estados Unidos, Israel, Irán, tienen sus exigencias en esta negociación. ¿Percibe usted de las exigencias de cada una de las dos partes algo que sea incumplible, inaceptable para la otra parte? Sí, el tema de la energía nuclear y del enriquecimiento de uranio en Irán. O sea, yo no me imagino a un Estados Unidos, especialmente ahora con Donald Trump, pero inclusive en otras administraciones, que aceptaría que Irán continúe con un programa nuclear. Aunque Irán dice que es para fines pacíficos, Estados Unidos, Occidente han dicho por muchas décadas que pues no lo es, que es para lograr un arma nuclear. Entonces es un punto central. La verdad es que cuando salieron los 10 puntos propuestos por Irán y ese derecho a seguir refinando uranio estaba ahí,
Dije, no, esto se me hace que o los iraníes están mintiendo, honestamente, o Estados Unidos está negociando en mala fe, o hay un malentendido, pero a nivel masivo, porque ese punto es uno donde no van a poder estar de acuerdo. El grupo dentro de la Casa Blanca, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, ellos dos en particular, creo que nunca podrían ponerse de acuerdo en un plan en donde Estados Unidos no lograra retirar de Irán los 900 kilos de uranio. Que esa es una pregunta importante. Es decir, que incluso motivó hace algunas semanas la renuncia, una renuncia con una carta que hace pública el hombre que manejaba los temas de guerra del presidente Donald Trump, donde dice, a ver, yo no estoy de acuerdo con esta guerra porque en realidad Irán no tiene esa capacidad nuclear que dice el presidente que tiene. ¿Tiene o no tiene capacidad nuclear Irán? Para empezar, hay una desconexión en Estados Unidos entre lo que quieren los líderes civiles en este momento, Donald Trump, el secretario de la Defensa, y lo que las indicaciones que decían los militares. Justamente el general que renunció, pues básicamente era el mero militar para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y lo forzaron a renunciar, ¿no? Entonces, ciertamente hay una desconexión. Irán no tiene en este momento la capacidad de desarrollar un arma nuclear. Después del ataque del año pasado que hicieron Israel y Estados Unidos a los sitios de Isfahán y otros en Irán, ese material nuclear, lo que entendemos es que quedó enterrado quizá abajo de cientos de metros de destrucción, ¿no? Sin embargo, ahí está, y la preocupación de esta administración de Donald Trump es que ese uranio podría retirarse en algún momento por Irán y utilizarse para crear un arma nuclear, aunque la verdad es que eso probablemente estaría a por lo menos algunos años de distancia poder reactivar su proceso nuclear de esa forma. ¿Cuál será en este momento la situación de Irán políticamente en temas de infraestructura, militarmente hablando, después de este mes de ataques que han sido bastante intensos? ¿Cómo está el país tras la muerte de su ayatolá, tras que se le hereda el poder a uno de los hijos, que pareciera que no tiene la capacidad física propiamente de asumir el cargo? ¿Cuál será esa situación en Irán? ¿Se sabrá realmente? Creo que no lo tenemos con completa claridad. Muchos de los nuevos líderes que surgieron después de que prácticamente toda la cúpula fuera asesinada en los primeros ataques israelíes a Irán, el nuevo liderazgo parece que no está dispuesto enteramente a seguir la línea tan dura que seguía el ayatolá Khamenei, pero al mismo tiempo tampoco es Venezuela, ¿no? Tampoco están a punto de quitar a este líder, poner a un nuevo gobierno que va a cooperar con Estados Unidos y cambiar. Y esto lo vengo diciendo desde que empezó el conflicto. El régimen iraní está mucho más consolidado, es mucho más capaz, la población de Irán es mucho más grande y las capacidades militares eran antes de la guerra mucho más fuertes que las de Venezuela. En este momento es cierto que las capacidades militares están fuertemente degradadas en Irán, sin embargo nos han demostrado que todavía tienen la capacidad de lanzar misiles, de lanzar drones a los países vecinos, pero inclusive hace semana y media hasta una base militar estadounidense en medio del Océano Índico, ¿no? a 2.000 kilómetros de Irán. Entonces la idea de que está completamente destruida la capacidad militar iraní creo que no es enteramente cierto, ¿no? Ciertamente ha habido una destrucción masiva en el país, pero aún creo que tienen la capacidad de reanudar un conflicto, volver a cerrar por completo el estrecho de Hormuz y regresarnos al mismo lugar en donde estábamos hace 48 horas. Y es que, vaya, esta, vamos a llamarle, entre incertidumbre y desconocimiento de lo que pasa en Irán, obedece a que dentro de Irán en este momento no hay medios de comunicación occidentales, no hay salida de la comunicación por internet. Las imágenes que vemos son imágenes que se captan desde el aire a través de los ataques, imágenes satelitales, imágenes a la lejanía. Y tocaba usted un componente sobre el que le quiero preguntar, la población iraní. Antes de esto, antes de que sucediera lo que hoy estamos viendo, había una especie de revuelta, no sé si llamarle incipiente, proceso revolucionario de la gente allá en Irán contra las condiciones en las que lo tenía su gobierno. ¿Cuál será en este momento el ánimo, el componente de la gente en relación con el gobierno de Irán?
Sí, ciertamente hay un grupo bastante amplio en Irán, es difícil saber exactamente qué porcentaje, pero que sí está en contra del régimen y que lo han estado desde que empezó este régimen hace casi 50 años, ¿no? Irán tenía antes de la llegada de los ayatolás una población que en su gran mayoría era laica y que en su gran mayoría pues estaba alineada con Occidente. Era occidentalizada esa población, ¿no? Estaba cada vez más occidentalizada. Sí. Sin embargo, sí hay un contingente fuerte, más que nada en zonas rurales, pero que es muy tradicional, que sí está alineado con el régimen islámico y que tampoco, tampoco es que haya una población que está completamente unificada en contra del régimen, ¿no? Justamente como menciona, en las revueltas, en las protestas que hubieron antes de que empezara la guerra, el gobierno iraní tuvo que asesinar a más o menos 35,000 de sus propias personas, ¿no? Para lograr apaciguar esa revuelta. Sí. Y entonces, definitivamente, hay una parte de la población dispuesta a luchar en contra del régimen. Sin embargo, pues todos están sufriendo por igual en estos ataques. Van más de 3,000 muertos durante el último mes de guerra en Irán y entonces el hecho de que no se hayan, digamos, levantado en contra de su gobierno, creo que también demuestra, uno, el miedo al gobierno y las represalias del gobierno, y dos, el hecho de que pues están sufriendo de la misma forma ellos que los que sí apoyan al régimen. Doctor Stone, mi última pregunta, porque ayer Donald Trump en su discurso, cuando se da cuenta de que, no se da cuenta, más bien vuelve a reclamarle a los países integrantes de la OTAN que no están presentes en el estrecho de Hormuz para garantizar que puedan pasar los buques petroleros y se los reclama y se los restriega en la cara, les dice, y acuérdense de ese pedazo de hielo mal administrado que es Groenlandia. ¿Cómo interpretar? Si es una amenaza a sus propios aliados la que hace Donald Trump. Sí. ¿O la deben tomar en serio los aliados de la OTAN? Sí, sí la deben de tomar en serio. Hay una facción bastante fuerte dentro de la Casa Blanca, liderada más que nada por el vicepresidente J.D. Vance, que tienen una postura muy antieuropea desde hace bastante tiempo. Y creo que aunque legalmente Trump no puede sacar a Estados Unidos de la OTAN sin el Congreso, se pasó una ley en la época de Biden para requerir la aprobación del Congreso, la verdad es que el daño a la alianza ya está hecho en gran medida, ¿no? O sea, la confianza se ha perdido entre los aliados en Europa y Estados Unidos. La idea de que está haciendo estas amenazas contra Groenlandia y que ahora además está exigiéndoles entrar en esta guerra que no tiene nada que ver realmente con la OTAN y que básicamente si eso no sucede, él va a dejar de comprometerse con la OTAN. Ese daño ya se causó. Ya los líderes europeos, tanto de derecha como izquierda, están pues poniéndose en su contra, incluyendo gente que estaba muy conectada con él, como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que ahora está tomando una narrativa mucho más anti-Trump, tanto por razones políticas internas, pero también porque la situación ha cambiado, ¿no? Entonces creo que los países democráticos, liberales que quedan, Europa, Canadá, Australia, Japón, etcétera, pues necesitan decidir qué van a hacer. O se van a alinear con Donald Trump y van a seguir lo que él quiere hacer, o van a tener que tomar su propia medida, como ha dicho el primer ministro de Canadá, y armar, digamos, una alianza ahí de potencias medias que puedan preservar ciertas partes del orden liberal democrático del mundo. Le aprecio mucho sus conceptos y que nos ayude a entender este tema tan complejo al doctor Samuel Stone. Él es especialista en estudios internacionales y ciencias políticas, catedrático de la Universidad de las Américas, Puebla. Doctor, nos seguimos viendo. Le aprecio su presencia. Gracias. Encantado, gracias.